Bueno, señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. En esta oportunidad nos convoca un tema muy interesante, como es optimizando el diseño y construcción de centros de distribución, con un enfoque estructural y geotécnico. Esta tarde está con nosotros la empresa R&B Ingenieros. R&B Ingenieros es una empresa chilena constituida y una de las más prestigiosas, que ofrece mecánica de suelos, proyectos de pavimentos sanitarios y de vialidad. Sus clientes son atendidos por sus socios, brindando una atención personalizada y otorgando una asesoría integral y de gestión que va siempre más allá de los servicios contratados. Además, orienta al cliente en muchas otras materias gracias a la experiencia adquirida en la participación de megaproyectos. Asimismo, hoy día está con nosotros René Lagos Engineers. René Lagos Engineers es una empresa que proporciona una gama completa de servicios de ingeniería para proyectos a nivel internacional. Responden de manera innovadora y eficiente, ofreciendo soluciones de alta calidad que crean valor para sus clientes y para la sociedad. Los tipos de proyectos en hoteles, edificios residenciales, edificios de gran altura, centros comerciales, edificios de uso mixto, centros de convenciones, instalaciones deportivas, estructuras especiales, centros educacionales y de salud. Ahora bien, quiero presentarles el día de hoy a nuestros ponentes. En primer lugar, nos acompaña el señor Mario Lafontaine. Mario Lafontaine es ingeniero civil por la Universidad de Chile, Gracias. y director de nuevas tecnologías y director técnico de la Internacional René Lagos Engineers, donde ha tenido la oportunidad de analizar y diseñar variados edificios altos en regiones de sismicidad alta. Adicionalmente, presenta amplia experiencia relatando cursos en diversas universidades, como diseño de hormigón armado, diseño práctico de edificios con elastoméricos, taller de hormigón en diplomado de diseño basado en desempeño en la Universidad de los Andes, diseño sísmico de edificios altos para una maestría en Ecuador, entre otros tantos. Acompaña el día de hoy el señor Francisco Rus Vukasovic. Francisco Rus Vukasovic es ingeniero civil, máster en Geotechnical Engineering en British Columbia. Actualmente es gerente general en R&B Ingenieros. ¿De qué empresa una me de las dijiste? Empresas más importantes de ingeniería geotécnica. Francisco participa en el Comité de la Norma de Licuación de Suelos, es miembro de Earthquake Engineering Research Institute y de la Sociedad Chilena de entonces, Geotécnica. En todo caso, yo estoy pendiente si me llaman. Hoy día también quiero dejar con ustedes a presentarles al señor Eduardo Errázuriz. Eduardo Errázuriz es ingeniero civil y magíster en ingeniería geotécnica de la Universidad de Chile. Actualmente es gerente de ingeniería de R&B Ingenieros y socio de no, este rato no. SPA. Más o menos a las... A ver. Hay un micrófono abierto. Hijo de madre, por la noche, por tipo 7:30, 8. Ahí sí, ya. Disculpen. Ahora quiero dejar con ustedes también y presentarles al señor Carlos Manuel Delgado. Carlos Manuel Delgado, a ver si me ayudan a ir con la presentación. Es un profesional con experiencia en diseño y construcción de edificaciones comerciales e industriales, manejo y dominio de Last Planet, filosofía Lean Production y gestión de recursos con una visión integral de la gestión de proyectos de construcción, orientándose a la integración, comunicación, trabajo en equipo y pleno alcance de metas. Es miembro fundador del Comité BIM del Perú y miembro del capítulo peruano del Lean Construction Institute. Profesional certificado en Virtual Design Construction por la Universidad de Stanford, California, e ingeniero civil titulado por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Actualmente es gerente de infraestructura de Megacentro Perú. Damos la bienvenida entonces a los señores Francisco Rus, Eduardo Errázuriz, Mario Lafontaine y Carlos Manuel Delgado. Muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Asimismo, quiero darles la bienvenida y un cordial saludo
de parte de Juan Carlos Fischer, que es presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena, que no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero sí me encargó especialmente darles a todos un muy cordial saludo y desearles mucho éxito en el webinar. Así que dicho esto, les doy la bienvenida, las gracias por estar con nosotros el día de hoy y les doy paso para que puedan enseñarnos y presentarnos. Muchas gracias, Marcela. Voy a compartir pantalla, por favor. Me confirman. Denme un segundo. ¿Me pueden confirmar que se ve la presentación? Sí. Genial. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la Cámara de Comercio Peruano-Chilena por esta invitación a poder exponer un poquito nuestra experiencia, en este caso particular, cómo hacer diseños óptimos ya de centro de distribución. Y esta presentación la vamos a hacer, como dijo Marcela, en conjunto con la oficina de Rusi Bukaswitz, donde está Francisco Eduardo, y también junto a Carlos Delgado de Megacentro Perú. Primero voy a presentar brevemente. Bueno, mi nombre es Mario Lafontaine, soy socio y director de una tecnología de Renglado Ingenieros. Renglado Ingeniero es una empresa con más de 45 años de experiencia, de los cuales más de 20 años de esta experiencia son haciendo proyectos internacionales. Acá en el mapa se pueden ver algunos de los países en los cuales hemos tenido la famosa oportunidad de hacer proyectos, y actualmente contamos con más de 70 profesionales. Nuestros servicios son enfocados principalmente en ingeniería estructural e ingeniería sísmica. Sin embargo, tenemos una serie de otros servicios que no voy a entrar acá a describirlos todos, gastaría mucho del tiempo, y aparte Marcela hizo una gran introducción, pero básicamente nosotros tratamos de verter nuestra experiencia ya en el diseño eficiente de proyectos en estructuras que están ubicadas en zonas de alta sismicidad, poder verter esa experiencia en los proyectos de nuestros clientes. Hacemos no solamente edificios súper altos, también de vivienda, corporativos, casas, ya centro de distribución, que es lo que vamos a hablar hoy día. Básicamente hacemos de todo. Y en particular en el caso de Perú, estamos presentes ya con una sede hace más de 10 años. Esto nos ha permitido poder participar en más de 90 proyectos, tanto como autores del proyecto como revisores, algunos de los cuales se pueden ver acá en la imagen. Entonces hoy en día vamos a hablar, como indicó Marcela, acerca de centro de logística y distribución. Y primero, desde un punto de vista de enfoque estructural, vamos a hacer, o mi presentación en particular, va a estar enfocada en estos 4 puntos. El primero de ellos es contextualizar un poquito cuáles son el marco normativo, ya, que rige el diseño estructural, el análisis y diseño estructural de una estructura de estas características en una zona sísmica como lo es Perú. Después vamos a hablar de las distintas etapas que contiene un diseño estructural y cómo la coordinación entre los distintos especialistas en cada una de ellas es una condición que puede optimizar mucho el proyecto y finalmente derivar en ahorros de tiempo y de costos. También vamos a hablar brevemente de distintas materialidades y soluciones que existen para hacer este tipo de proyectos, que son muy particulares, distintos, por ejemplo, a las que se usan en un edificio. Y vamos a hablar también acerca, les voy a contar algunas herramientas tecnológicas que hemos desarrollado, que para mí es algo, una exigencia sí o sí, si tú quieres hacer un diseño optimizado, que es la capacidad de poder monitorear tus costos en etapas tempranas. Entonces, hablando un poquito del marco normativo, bueno, supongo todos saben que Perú es un país sísmico, ¿ya? Perú está ubicado en lo que se denomina el Círculo de Fuego, el Pacífico, todo esto de acá, y eso significa que constantemente va a estar bajo la amenaza de que puedan ocurrir terremotos de magnitud severa. Especialmente Lima, ¿ya? Acá vemos la zonificación sísmica que está en la normativa peruana, y la zona 4, que es la zona más cercana a la costa, más cercana a la falla de subducción entre la placa de Nazca y continental, es la zona más vulnerable a sufrir eventos sísmicos. Entonces, en base a nuestra experiencia, para poder hacer, por un lado, proyectos que sean seguros de poder resistir estos efectos sísmicos, especialmente en el caso de Perú, que no viene un terremoto, en el caso de Lima, mejor dicho, en el cual no viene un terremoto hace bastante tiempo. Para poder hacer proyectos seguros, pero que a su vez sean económicamente eficientes y óptimos, se necesitan 2 cosas. Primero que nada, un marco normativo que sea claro. Y eso afortunadamente en Perú existe, y la verdad que yo creo que tiene un nivel bastante bueno comparable a países
del primer mundo, tiene un marco normativo donde tenemos normas para tanto determinar la resistencia del concreto armado, ya, de estructura de acero, y no solamente eso, sino que la sismicidad de Perú está bastante bien caracterizada mediante la norma de 030, una norma específica para Perú. Eso muchas veces en otros países no ocurre, y uno tiene que recurrir a código extranjero, donde uno trata de reflejar la sismicidad de otro país en el país actual, y finalmente ese tipo de ambigüedades siempre pega a la economía de un proyecto. Afortunadamente, como dije, no es el caso. Y lo otro que a nuestro juicio es muy importante para poder hacer proyectos seguros y que a su vez sean económicamente eficientes, es tener experiencia. Y eso es principalmente lo que yo creo que nosotros acá podemos aportar a ustedes. Contarle en Chile, por ejemplo, nosotros hemos hecho más de 1000 proyectos construidos que han sido probados con terremotos reales de magnitud 7 o superior. ¿Ya? Es una experiencia empírica que nos permite poder saber, no solamente mediante un papel, teoría, sino que saber cuáles son las estructuraciones más eficientes, cuáles son los sistemas eficientes, cómo hacerlos para que funcionen y a su vez sean óptimos. Ahora hablando un poquito acerca del proceso de diseño estructural, en un caso ideal esto consta de las siguientes etapas, ya diseño conceptual, esquemático, desarrollo del diseño, desarrollo de los documentos de construcción y posteriormente la ejecución de la obra en sí. El primero de esto, el diseño conceptual, es una etapa muy preliminar donde usualmente ya hay una idea arquitectónica, como se puede ver acá en la imagen, habla de alguna volumetría, ya a ciertas dimensiones en planta, más o menos, cuál es el área que se requiere techar, cuánto es aproximadamente la altura libre que requiere cada uno de los espacios para la funcionalidad específica del proyecto. Nosotros podemos aportar en esta etapa temprana no solamente preparando cosas más básicas como por ejemplo criterios de diseño y también determinar las cargas del proyecto, sino que también podemos agregar valor en esta etapa temprana haciendo estudios de factibilidad en un comienzo técnicas, ya basado netamente en la experiencia. Y eso es algo que podemos hacer en la medida que nosotros nos involucren en etapas tempranas. Entonces eso es bastante importante. Nosotros podemos aportar mayor valor cuando nos involucran tempranamente. Muchas veces el ingeniero estructural entra en una etapa más tardía, cuando ya hay una arquitectura que ha sido trabajada durante harto tiempo, y eso obviamente, si bien es factible, y muchas veces los proyectos son así, te restringe un poco la posibilidad que tú tienes como ingeniero estructural de detectar oportunidades o detectar amenazas que finalmente puedan impactar en el costo. Entonces acá en esta etapa básicamente hacemos una interacción bastante continua con el arquitecto, con el cliente, y vamos viendo distintas opciones, primero a nivel muy conceptual. Después en un diseño esquemático empezamos ya a refinar un poquito más el análisis de estas primeras ideas que aparecieron en la fase de diseño conceptual. Empezamos a hacer ya modelos matemáticos, ya empezamos a incorporar un poco la información de la sismicidad del lugar, para el cual requerimos también un poquito más de información de input, como por ejemplo, cuál es la clasificación sísmica del suelo, y con esto ya nos permite a nosotros, en base, gracias también a las herramientas tecnológicas, disponemos de poder estimar las cuantías de irratios, de refuerzos, de materiales de obra gruesa, poder ver cuáles alternativas que preliminarmente eran técnicamente factibles son las más económicas. No solamente eso, sino que esto también nos permite poder ya sacar las cargas que van a tener que soportar las cimentaciones y empezar a avanzar por un lado paralelo y no necesariamente tan secuencial con el diseño de las cimentaciones, en conjunto con los especialistas, nuestros amigos acá de Rusi Vukasovich, poder empezar a optimizar por ese lado también. También se pueden hacer modelos BIM en esta etapa temprana, no es necesario hacerlo al final, con el cual muchas veces los clientes pueden detectar de repente ciertas interferencias con otras instalaciones, con otras especialidades. ¿Ya? Eso se puede ir avanzando en esta etapa y por supuesto es una etapa muy colaborativa. Finalmente, después del desarrollo del diseño, básicamente es una etapa que comienza cuando a partir de las primeras soluciones que eran técnicamente factibles y que después se le hizo esta evaluación económica preliminar mediante una estimación de costos temprana, generalmente ahí el cliente ya decide una. Vamos a ir por la opción A, B o C, alguna de ellas les voy a comentar después en las diapositivas siguientes, y acá el análisis por supuesto se refina más, ya empieza a hacer una especie de ingeniería de detalle, pero no a nivel de documentación tan completa, ¿ya? Pero sin embargo, esta ingeniería de detalle de algunos ejes en particular, de algunos elementos representativos, permite ya a nuestro cliente poder ir a empezar a cotizar ya preliminarmente con distintas constructoras. Y esto puede tener en algunos casos beneficios para el proyecto, como vamos a ver a continuación.
Y finalmente, o sea, no finalmente, en la etapa de proyecto finalmente viene lo que es la generación de los documentos de construcción. Y esto finalmente es todo lo general, los planos, ¿ya? Si nosotros hacemos modelos BIM, finalmente en obra se construye con planos. Por lo tanto, esto es un entregable todavía que es intrínseco a nuestra disciplina. Y acá hacemos toda la coordinación o verificamos la coordinación previamente hecha con las demás especialidades. Hacemos planos de forma, planos de ferradura en el caso del hormigón, etcétera, etcétera. Usualmente, la idea para evitar retrabajo innecesario que siempre terminan impactando de alguna manera un poco en el proyecto, ¿ya? Y que es lo que queremos evitar, la idea es que esta etapa comience, ojalá, cuando las definiciones mayores y la interacción entre las distintas especialidades y la coordinación y compatibilización entre las distintas especialidades ya haya sido realizada. Si no, se puede, también uno puede ir cambiando los documentos de construcción. El inconveniente es que eso obviamente genera retrabajo, puede generar retraso, no necesariamente por culpa del ingeniero estructural, sino que a veces pueden generar cambios que no necesariamente estén coordinados con otras especialidades y que no hay alguna ente que verifique eso, y eso obviamente puede impactar un poquito en la eficiencia del proyecto. Entonces, para evitar eso, la idea es que esta etapa parta lo más tardía posible. Y finalmente viene la etapa de construcción, ¿cierto? Y ahí el rol del ingeniero estructural básicamente es poder atender los problemas que siempre salen en la obra. No hay obra que no tenga algún inconveniente, yo creo. Eso en todos mis años de experiencia nunca ha sido así. Entonces salen inconvenientes, salen imprevistos, y para nosotros es vital ya que el ingeniero estructural esté ahí para poder brindar una atención y un soporte al cliente y a la constructora. Ahora, si vemos hablar un poquito más allá de la fase de los distintos sistemas que existen para poder resolver estructuras tipo de centro de distribución, básicamente yo diría que lo más eficientes son tres. Bueno, el sistema estructural casi siempre es un sistema basado en pórtico porque por naturaleza los centros de distribución necesitan grandes espacios libres y flexibles. No puedes colocar placas ya o usar otros sistemas que limiten el espacio libre interior. De hecho, acá se trata de maximizar siempre el espacio libre, de maximizar la distancia entre las columnas. Ese es el ADN ¿ya? Del desafío de estructurar un centro de distribución. Entonces, dado que eso lo permiten los sistemas de pórticos, que minimizan un poco la cantidad de elementos estructurales que necesitamos destruir dentro de la planta, tenemos básicamente tres materialidades ahora que podemos implementar con ese sistema estructural. Una es el concreto armado convencional, concreto prefabricado y el acero. Y voy a ahondar brevemente en cada uno de estos tres, indicando un poco sus ventajas y desventajas. Concreto armado convencional, bueno, primero que nada, la principal ventaja, uno es que no requiere una mano de obra especializada. Esto en prácticamente todos los países hay mucha experiencia, porque casi todos los edificios se hacen con concreto armado convencional. Entonces, ese es uno de los principales beneficios. Y también el hecho de que usualmente tú puedes cambiar por X motivos, ya imaginemos, no da el proveedor de concreto, no entrega la resistencia requerida, tú puedes hacer un cambio de proveedor de concreto convencional muy rápidamente, de un día para otro prácticamente, no hay gran problema en eso, no genera grandes retrasos, a diferencia de otras materialidades que vamos a ver después. Es una ventaja también. La desventaja, que generalmente para obtener una cierta resistencia o rigidez que nosotros necesitamos, dadas las normativas que rigen el diseño de esta estructura, con el concreto necesitamos dimensiones mayores en comparación con otros materiales como por ejemplo el acero. Entonces eso implica que finalmente nosotros obtenemos estructuras, comparativamente hablando, como por ejemplo con el acero, de mayor peso. Y eso le pega la eficiencia de dos formas. Una, obviamente, las cimentaciones tienen que ser más grandes. ¿ya? Eso es bastante evidente. Para poder traspasar este peso de la estructura hacia el suelo, nosotros necesitamos cimentaciones de mayor tamaño si la estructura pesa más. Y por otro lado, y esto tiene que ver en particular con la naturaleza sísmica de Perú, hay una máxima en diseño sísmico que es que el sismo es enemigo de las estructuras pesadas. Mientras más pesa nuestra estructura, mayor va a ser el efecto que el sismo va a ocasionar sobre ella como una fuerza lateral que trata de empujarla hacia un lado. Y eso finalmente deriva en mayor consumo de ferradura en los elementos del sistema sismo resistente, eventualmente puede requerir un tamaño un poquito mayor y ahí se genera un círculo vicioso porque eso aumenta el tamaño, aumenta a su vez el peso también y obviamente también puede repercutir en las fundaciones. Otra de las desventajas del concreto armado, respecto a las otras variantes que vamos a ver acá, es que el avance usualmente tiene que ser consecuencial. Ya todos sabemos que el concreto tiene un tiempo de fragüe, que antes necesita estar encofrado, necesita estar saprimado,
que eso obviamente le pega al tiempo de construcción, puede implicar mayores gastos generales de la obra y finalmente una menor rentabilidad. Y obviamente también, al ser un trabajo que se realiza mayormente en terreno, obviamente hay más problemas en cuanto al control de calidad. Ya pueden aparecer, dependiendo de la calidad de la constructora, NIOs, ya que se pueden resolver, pero son cosas que finalmente también van repercutiendo en la calidad del proyecto y también en los tiempos y por ende en la economía. En el caso, la segunda opción es el concreto prefabricado, y le puse pretensado porque eso es una alternativa, no es un requisito, pero usualmente se pretensa mediante cables de acero estas vigas, los cuales permiten alcanzar luces mayores manteniendo la misma distancia o manteniendo la distancia obtener dimensiones menores. Esto es la principal ventaja. Bueno, esto son piezas que se fabrican fuera de la obra, ya en el centro del prefabricador. Por lo tanto, usualmente es un proceso bastante industrializado y con un gran control de calidad. ¿Ya? Es una de las principales, yo creo, ventajas del hormigón prefabricado, número uno, el control de calidad, producto de la industrialización, y esto obviamente aumenta muchísimo la velocidad de construcción, ¿ya? En comparación, por ejemplo, con el concreto tradicional, con el concreto armado tradicional. Acá, básicamente, el trabajo in situ que se hace, mayoritariamente, es el hormigonado de los nudos. ¿Ya? Acá el pilar llega, se monta, hay distintas opciones de montarlo, puede ser con cáliz, con vaina, etc. Hay distintas alternativas que siempre se analizan, proyecto a proyecto, cuál es la más económica, la más eficiente, y finalmente después estas vigas se apoyan en las consolas y el nudo se hormigona en una tercera etapa, y eso es lo que le quita de repente un poco de competitividad, por ejemplo, con respecto a la última opción que vamos a ver. El otro desventaja, que es desventaja pero puede ser minimizada cuando se tiene conciencia de esa desventaja, es que usualmente las formas de esto son muy particulares a los distintos prefabricadores. Entonces es muy difícil que un ingeniero pueda hacer desde una etapa muy temprana un proyecto de hormigón prefabricado con todo el detalle requerido. Entonces, para poder minimizar esta desventaja, lo que necesitamos es que ojalá la constructora que finalmente vaya a hacer o el prefabricador entre en una etapa lo más temprana posible. Y para nosotros una forma de poder obtener eso es justamente teniendo definidas estas etapas que previamente hablamos, ya etapas intermedias, y no necesariamente que entre al final. Eso estamos. Y la última opción que voy a hablar es respecto de la última alternativa de materialidad, es acero. ¿Ya? Todos sabemos que el acero, a pesar de tener un peso específico mayor que el hormigón, de hecho casi 3 veces mayor, necesita mucho menos área, ¿ya? Mucho menos volumen para obtener la misma resistencia y rigidez que el concreto. Entonces eso implica que en general siempre una estructura con la misma resistencia y misma rigidez en acero es más liviana. Y como hemos dicho previamente, la estructura más liviana implica ahorro en cimentaciones, también ahorro producto del diseño sísmico. Y bueno, la otra ventaja, al igual que el concreto prefabricado, es el hecho de que prácticamente todo llega afuera y la velocidad de construcción o el trabajo en obra se limita al montaje y conexión entre elementos, por lo cual el trabajo en obra se minimiza y eso maximiza fuertemente la velocidad de construcción. La desventaja, primero que nada, es que es un proceso que requiere una mano de obra mucho más especializada, número uno. Y segundo, que todos sabemos, dadas las contingencias mundiales, que el costo del acero en este momento está bastante alto. Entonces, podría en ciertos periodos como ahora no ser, a pesar de todas estas otras ventajas, no ser la alternativa necesariamente más económica. Eso se tiene que ir viendo proyecto a proyecto. Algo muy importante, ya siempre a los ingenieros nos dicen, nosotros tenemos que hacer los juicios en base a mediciones, ¿ya? No vale, algo que no se mide no se puede valorizar. Entonces, para nosotros es muy importante poder estimar o poder medir cuánto es el costo o cuánto es los kilos, los ratios, las cuantías de materiales de obra gruesa de las distintas soluciones. Y esto tradicionalmente se hace en etapas tardías, especialmente en el caso del concreto, que tenemos que medir no solamente el volumen, sino que también la cantidad de varilla al interior del concreto. Se hace tradicionalmente en una etapa tardía cuando ya están los documentos de construcción. Entonces, si en esa etapa nos detectamos que el proyecto se sale del presupuesto, ya no tenemos mucho margen de acción para poder ajustar esto. Por eso nosotros hemos desarrollado internamente una herramienta tecnológica que nos permite, en etapas muy preliminares, cuando hacemos nuestros primeros modelos de análisis en el diseño esquemático, poder ya sacar estimaciones de los materiales, de los volúmenes, ya de los distintos materiales de obra gruesa,
y de esa manera poder tomar las decisiones de factibilidad económica con un respaldo detrás. Entonces, como conclusión de mi parte, la eficiencia del sistema estructural en zonas sísmicas se maximiza el ahorro cuando las decisiones de materialidad y sistema constructivo se toman en etapa temprana. Y para eso requiere, por un lado, tanto la participación del ingeniero estructural de nosotros, ojalá en la etapa más temprana posible, cuando todavía haya algo de flexibilidad en la estructura, como la capacidad que nosotros, ingenieros estructurales, tengamos de generar diseños preliminares, distintos diseños preliminares, no solamente uno, con ratios que sean cuantificables, ¿ya? De cada una de las materialidades técnicamente factibles. Y mostrar, con esto termino rápidamente, algunos proyectos. Este es un proyecto bastante grande, hicimos en Lima, 250.000 metros cuadrados de centro de distribución, ¿ya? El Almacenes del Norte. Esto es uno de 52.000 metros cuadrados de Enea. Este World Logistics Park 2 también, un poquito más chico, 30.000 metros cuadrados. Y este también es uno de 27.000 metros cuadrados, el Montijo de Enea. Y con esto doy paso a Francisco Ruz. Así que Francisco, adelante. Gracias, Mario. ¿Se ve mi pantalla también? Sí, sí, yo la veo sin problema. Perfecto. Bueno, también ya hablaron harto de las dos oficinas, pero tenemos también más de 30 años de experiencia en el mercado, 10 años internacional. Ahí está obviamente Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Estados Unidos, Bulgaria y otros países más, en los cuales hemos participado en proyectos. En Perú, propiamente tal, que es lo que nos importa, en mecánica de suelo hemos participado en varios proyectos de centros de distribución y de bodegas, principalmente en la zona de Lurín, en asesoría también de pavimentos flexibles, los TC Pavements, estos paños cortos, y centros logísticos también en el distrito de Callao. Acá hay algunas fotos de estos proyectos que ya no son proyectos porque ya son construcción propiamente tal. Acá hay algunas fotos aéreas de los proyectos que les conté anteriormente. En nuestra oficina, además de proyectos de mecánica de suelos, también tenemos pavimentación, sanitario y proyectos viales. Acá en el Perú hemos trabajado en esta zona del Molaventura, el centro comercial Miraflores también, y en el Sodimac del Cono Norte. ¿Cómo incide la geotecnia en los proyectos estructurales y finalmente en lo que se traduce en costos de los proyectos? Es muy diferente tener un suelo fino, un suelo arenoso, un suelo gravoso o un suelo de roca, porque obviamente las fundaciones se apoyan en estos suelos y las dimensiones y los fierros de esas fundaciones y del proyecto propiamente tal va a variar caso a caso. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un terreno natural, una excavación, donde la fundación va apoyada en este suelo y tiene una influencia por carga. Entonces tiene un cierto bulbo de presiones, y si yo tengo una porción de suelo inmediatamente debajo de la fundación, el suelo lo siente de una forma particular. Si eso está más abajo y todavía está dentro del bulbo de presiones, la fundación todavía transmite cargas a esa porción de suelo, y si estoy fuera de ello ya no tiene relevancia. Entonces, ¿qué nos importa a nosotros de esto que yo les estoy contando que es teórico? Eso se traduce en el tipo de fundaciones, proyecto en parte. Fundaciones superficiales tenemos aisladas, corridas o una combinación de estas, o finalmente puede ser una losa de fundación. En el caso de que venga un evento sísmico, se transmite la onda desde el hipocentro por la roca, por ejemplo, a esta casa que está arriba, o también, si no hay roca debajo de la casa, pasa esta onda sísmica por la roca, pero cuando entra y toma en contacto con el otro tipo de suelo, se produce esta amplificación. Entonces, en vez de ser una cosa rígida que se transmite a la cosa rígida, se transmite esta jalea, por ejemplo, que se traduce en deformaciones finalmente en nuestra estructura. Aquí vamos de menos a más, de más fácil a más difícil. Suelos licuables, aquí cuando vemos un sismo, y además de la condición que vimos anteriormente, tenemos una arena suelta y saturada.
Entonces, en la imagen acá se ve antes del terremoto, hay arena suelta, donde los granos están solamente interconectados entre sí, y está el agua metida dentro de esta masa. Viene un sismo, y las partículas del agua, el esqueleto del agua, toma la fuerza sísmica, y esta eyecta, que sale hacia arriba, y finalmente después del sismo, que es lo que nos importa, es que se pierde un volumen. Al perderse ese volumen, eso se traduce en deformaciones en nuestra superficie, en nuestra estructura, que es lo que no queremos. Por lo tanto, como no queremos eso y queremos evitarlo a toda costa, vienen las fundaciones profundas, a diferencia de las que vimos anteriormente. Esas fundaciones profundas pueden ser pilotes, micropilotes, o distintos tipos de fundaciones profundas. Entonces acá, por ejemplo, vemos pilotes hincados, típica esquema de pilotes hincados, pilotes in situ también, compactación dinámica en terreno. Acá hemos hecho esto en Chile, no en Perú, pero también se puede aplicar allá. De hecho, lo vimos en algún momento con Carlos, que va a hablar después de Megacentro, que tú agarras una masa gigante y la levantas, la izas, la sueltas, y esto cae en el suelo, en el terreno, y lo va compactando dinámicamente. Proyectos propios de Perú, donde esta teoría que les conté se ha aplicado. Acá tenemos el Megacentro Lurín, por ejemplo, donde había un informe de mecánica de suelos que decía que había que fundar en pilotes, en estas fundaciones profundas. Finalmente nos contrataron y estuvimos ahí analizando toda la información disponible, hablando con el ingeniero estructural, y en realidad el ingeniero estructural podía tener una carga menor, una capacidad de solamente 1 kilo. Dado que se logró ese escenario, logramos, en vez de estas fundaciones profundas, hacer un relleno granular compactado en capas de tan solo 1 metro. Con eso éramos capaces de no pasar la preconsolidación de los suelos finos que había en este proyecto, y con 1 metro de granular bajo las fundaciones pudimos ahorrar un montón de dinero. Otro caso acá, había suelo potencialmente licuable, como el que les comenté, hay un montón de exploración, y la solución no necesariamente tiene que ser pareja. Entonces acá, en esta zona roja, hay una zona de alto potencial de licuación, y en esa zona solamente aplicamos fundaciones profundas. Indupark, otro proyecto que también lo trabajamos en Perú con Carlos, que él va a hablar de estos y otros proyectos también en su presentación. También teníamos licuación, y fuimos capaces de discernir de la licuación cuando era moderada, severa o de frentón no había licuación. Entonces acá tenemos en color verde los de moderada, en color azul los sin licuación, y en color amarillo los de licuación severa. Entonces, si miramos ahora a mano derecha, tuvimos soluciones diferentes, 3 tipos de soluciones según la nave: rellenos de solamente 1 metro, los que están en color azul; rellenos de 2 metros bajo las fundaciones, color verde; y la otra zona con pilotes y columnas de grava. Pero no fue todo el proyecto, entonces uno puede tratar de discretizar zonas que quedan con 1 metro, 2 metros de mejoramiento bajo las fundaciones, y otras zonas que efectivamente necesitan columnas de grava, pilotes o algún tipo de fundación profunda. Pero todo esto finalmente se traduce en lo que es lo más importante para un proyecto de ingeniería, que es ahorrar dinero a nuestros clientes. Ahora dejo a Eduardo Rasulis, que va a seguir presentando. Muchas gracias, Francisco. Bueno, me presento, yo soy Eduardo Rasulis, soy el gerente de ingeniería de RIB Ingenieros, también director de otra empresa que nos dedicamos a fundaciones especiales y a muros de contención especiales, que se llama RIB Fundaciones. Y yo les voy a hablar ahora, para continuar también, y agradeciendo también a la Cámara de Comercio Chileno-Peruana por esta invitación, yo voy a hablar ahora de lo que son los pavimentos y pisos. Cada vez que nosotros pensamos en un centro de distribución, no tenemos que olvidar que una parte importante de nuestro proyecto se va en lo que son los pisos y lo que son los pavimentos. Generalmente todas estas zonas son grandes áreas pavimentadas, son grandes áreas con pisos cubiertos, que influye directamente en el costo de ellos.
Entonces les quiero hablar un poquitito, ¿qué impacta esto en el proyecto? Primero, la importancia de un buen estudio geotécnico que esté realmente dedicado a lo que son los pisos y los pavimentos. Acá les pongo un ejemplo, ¿ya? Nosotros generalmente para el diseño de los pavimentos, ¿ya? O toda la normativa que existe, los métodos de cálculo para el diseño de pavimentos y pisos, se basa en un numerito que mide la rigidez del suelo, que es un numerito que se llama módulo de reacción, ¿ya? El módulo, ¿ya? Que obviamente cuando el módulo o el piso o tu nivel de subrasante es más rígida, obviamente te indica que tú tengas una estructura de pavimento menor, y cuando es más blanda, tú puedes tener una estructura de pavimento o de piso que va a ser mayor, ¿ya? Porque el suelo resiste menos. Sin embargo, lo que siempre se utiliza para poder verificar o para poder dimensionar... Eduardo, perdona, ¿Aló? pero no se ve lo que estás presentando, las imágenes. Ah, ¿no sé lo que estoy presentando? Ah, perdón. Voy de nuevo. ¿Ahí se ve o no? Ahí sí. Sí, ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Perdónenme. Bueno, bueno, es la primera diapositiva, así que estamos bien, ¿ya? Acá lo importante que yo decía que la importancia de este módulo, ¿ya? Generalmente todos los ingenieros geotécnicos, todos los mecánicos de suelos tratamos de estimar este módulo a través de ensayos de laboratorio, a través de un ensayo que se denomina CBR. Sin embargo, este CBR en comparación con el módulo, o este ensayo de terreno en comparación con el módulo real, lo hacemos una correlación entre ellos. Que generalmente utilizamos una correlación que es la correlación de la norma ASTO, la norma norteamericana de diseño de pavimentos y diseño de pisos, en lo cual, si nosotros vemos el gráfico que yo les estoy mostrando, vemos que la correlación de la ASTO en función del CBR o del ensayo de laboratorio con el módulo real corresponde a la correlación más conservadora que existe. Por lo tanto, nosotros, como la mayoría de los mecánicos de suelos, estimamos este CBR laboratorio y estimamos el módulo a través de una correlación que es sumamente conservadora. Muy distinto es en el caso de que el mecánico de suelos o el ingeniero geotécnico estime con ensayos reales in situ cuál es este módulo real del terreno. Que acá yo les pongo una foto de lo que es el ensayo de placa de carga. Entonces, ¿cómo tú enfrentas el problema de los pavimentos y de los pisos, que corresponde a un gran costo en el proyecto? Depende mucho de qué tipo de ensayo y qué cantidad de ensayo le estás haciendo, donde se privilegia principalmente la estimación del módulo con ensayos reales in situ. ¿Ya? ¿Qué puede pasar esto? Que es la correlación entre el CBR, entre el ensayo laboratorio y el módulo real, puede ser muy variante, y por lo tanto podríamos nosotros disminuir hasta incluso en un 50% el espesor de nuestro paquete de pavimento, ya sea base y carpeta de rodado, o base y el piso, o la losa de piso, podríamos reducirlo hasta en un 50%, lo que involucra directamente en el costo. Ahora les voy a mostrar otra diapositiva, que no me cambia. Ahí sí. Entonces, lo primero, tratar de que el estudio geotécnico tenga ensayos reales en terreno. Lo segundo es que son necesarias, en el caso de tener un suelo rígido, un suelo subrasante rígido. ¿A qué me refiero con rígido? Arenas, gravas, las arenas del Lurín, las gravas de Lima o las cercanías de Lima. Eso corresponden a suelos rígidos, o sea, corresponden a suelos que tienen un módulo bastante alto. Sin embargo, si nosotros vemos todas las cartillas que existen en el mundo de pavimentos, tanto en Chile como en Perú también, siempre estas cartillas nos muestran una estructura mínima que debería cumplir estos pavimentos. En este caso, en Perú, una mínima base estabilizada bajo la carpeta de 15 centímetros. Sin embargo, puede ser que no sea necesario colocar esos 15 centímetros.
Puede ser que el suelo tenga un módulo bastante alto que no tenga sentido y podamos simplemente poner la losa directamente sobre el terreno. Esto se hace mucho hoy día, está muy de moda en Estados Unidos, hay experiencia en Perú y hay harta experiencia en Chile también, de simplemente apoyar el pavimento o la carpeta de rodado o el piso directamente sobre el suelo, evitándose la base estabilizada. ¿Qué significa esto? Significa que la estructura de pavimento, base, subbase, o la estructura total, el paquete completo, se podría ver reducida entre un 40 a un 60% de su espesor. Eso pasa con los suelos rígidos. ¿Y qué pasa si yo lo veo numéricamente en términos de costos? ¿Qué significa? Que si yo calculo un pavimento tradicional con una estructura mínima en un suelo rígido, de acuerdo a la cartilla de pavimentos, y diseño un pavimento directamente sobre el suelo o un piso directamente sobre el suelo, podría ahorrar, dense cuenta de estos números, podría ahorrar por hectárea del orden de $62.000 por hectárea de piso o de pavimento. Solamente utilizando el suelo que tengo. Eso pasa con los suelos rígidos. ¿Y qué pasa con los suelos blandos? En los suelos blandos también existe otra tecnología que ayuda mucho en la optimización de este tipo de proyectos, que corresponde a la utilización de geoceldas. ¿Qué son estas geoceldas? Son verdaderos canastitos, son verdaderos canastos de plástico, de HDPE, en lo cual confinan lateralmente el suelo. ¿Qué es lo que hace esto? Que yo lo relleno estas geoceldas con un suelo granular, puede ser arena de la zona, puede ser grava de la zona, sea arcillosa o no, no tiene por qué ser un material estabilizado que lo tengo que traer desde lejos, sino que puede ser un material que tengo cerca, y hasta incluso podría ser material fino con una muy baja plasticidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Al rellenar estas geoceldas, lo que estoy haciendo es aumentar directamente el módulo. Y puedo aumentar el módulo del orden de 5 veces. ¿Y qué significa eso en términos prácticos? Que si yo utilizo geoceldas, podría reducir el espesor de mi paquete, base, subbase y carpeta, podría reducirlo entre un 20 a un 30% de su tamaño. Eso me evita excavación, me evita escarpe, me evita rellenos, y un montón de cosas, me evita traer materiales de lejos, para el caso de suelos blandos o poco rígidos. En términos de costo, ¿qué significa? Si yo calculo de nuevo la misma situación con las cartillas de pavimentos tradicionales y utilizando geoceldas para CBRs menores a 20%, podría ahorrar hasta o del orden de $80.000 por hectárea en solamente la estructura de pavimento. Solamente la estructura de pavimento. Un ahorro de un 13%. Entonces, como conclusión al respecto de lo que son los pisos, que es algo muy importante, podemos decir que una correcta elección del ingeniero geotécnico y ejecución de ensayos directos para determinar el módulo nos podría producir un ahorro en costos del orden de un 10 a un 20% en costos en la construcción, en el diseño y construcción de estos pisos y pavimentos. Para el caso de suelos rígidos, podría reducir solamente apoyando la carpeta, apoyando el piso directamente sobre el suelo, podría reducir adicionalmente un 10 o un 15% más, y en el caso de suelos blandos, podría utilizar geoceldas y podría reducir también este 10 a 15%. En total, solamente utilizando tecnología y un buen estudio geotécnico, nos podríamos ahorrar entre un 20 a un 35% del costo que significa construir todos estos pavimentos. Todos estos pavimentos y piso. Si yo considero que, y esto significa un ahorro entre $100.000 y $175.000 por hectárea. ¿Se imagínense un centro de distribución que tiene aproximadamente 10 hectáreas de superficie? Ya podría ahorrarme ya en la construcción del orden de $1 millón. De $1 millón por un centro de distribución del orden de 10 hectáreas. Entonces, el meterse en los pisos, no olvidar nunca los pisos y los pavimentos en este tipo de proyectos, porque realmente influyen directamente en el costo. Bueno, eso es lo que yo le quería presentar. Ahora yo los dejo con don Carlos Delgado, el gerente de infraestructura de Megacentro. Adelante, Carlito. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes con todos. Por favor, me confirman si pueden ver mi presentación. Sí se ve. Perfecto. Bueno,
Soy gerente de infraestructura de Megacentro Perú y ahora les voy a presentar un poquito qué es Megacentro. Bueno, somos un holding de empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria de grandes centros de distribución, bodegas, mini bodegas, locales comerciales y oficinas en Perú, Chile y Estados Unidos. Ofrecemos a nuestros clientes, entre personas naturales y personas jurídicas, soluciones flexibles de arriendo de espacios, de bodegaje, de oficinas, y construimos también centros empresariales a medida. Entre nuestros inversionistas contamos con inversionistas peruanos y chilenos de importantes grupos económicos, entre ellos, por ejemplo, el Grupo Lincorp, el Grupo Angelini, entre otros. Algunas de nuestras cifras: nuestras empresas se dedican a la renta industrial de bodegas, oficinas integradas, locales comerciales, mini bodegas y mini oficinas, y todas ellas trabajan bajo el concepto de centro de negocio, donde nuestros clientes pueden realizar integralmente todas sus operaciones. Asimismo, permite un dimensionamiento flexible de bodegas, oficinas y plataformas de exhibición, donde pueden de esta manera también acceder a soluciones a la medida de sus necesidades, ¿no? Tenemos en operación más de 1.300.000 metros cuadrados arrendables y pronto más de 1,5 millones, de los cuales en Perú, entre Lima, Arequipa y Chiclayo, tenemos cerca de 140.000 metros cuadrados y pronto vamos a tener 220.000 acá en Perú. Y la idea es seguir creciendo en ese sentido. Concretamos también inversiones en sociedades que a su vez invierten en el desarrollo de centros que tienen las mismas características que los de renta nacional y extranjera. Mediante la marca de Megacentro, nosotros construimos y operamos estos proyectos acá en Perú, y también tenemos otras marcas que operan en Chile y Estados Unidos, donde además hemos aprovechado nuestra fortaleza y conocimiento del reciclaje de espacios urbanos para darle una nueva vida y transformarlos en condominios. Los valores que caracterizan a nuestra organización son la confianza, el compromiso, respeto, excelencia, innovación y flexibilidad. Y todo nuestro equipo en todos los países está conformado por profesionales comprometidos, íntegros y con una impecable trayectoria profesional que garantizan pues un comportamiento organizacional de excelencia para nuestra sociedad y para nuestros clientes, ¿no? Somos empresa B y eso significa compromiso más allá de solo la etiqueta, ¿no? Es acción, y como tal estamos pues comprometidos con nuestra sociedad. Tenemos más de 700 horas de voluntariado en horario laboral dedicadas a soporte a la comunidad, en actividades de apoyo a la comunidad, y en la misma línea tenemos también como compromiso con la comunidad del reciclaje de edificios para ponerlos en valor y generar más trabajo en la sociedad, además de transformar de manera grata, ¿no? Simpática las zonas en las que estamos interviniendo, mejorando así las condiciones periféricas, ¿no? De iluminación, de paisajismo, y que esto además ayuda a minimizar condiciones que generan delincuencia cerca a los centros donde estamos, ¿no? Entonces, con esto estamos aportando también a la sociedad. Actualmente en Perú tenemos más de 25.000 metros cuadrados de reciclaje. Y bueno, ahora les voy a comentar un poquito acerca de nuestros proyectos. Nuestros proyectos en Perú, que ya hoy por hoy están en operación, están dedicados a actividades como almacenaje para logística, donde los clientes pueden realizar recepción de productos, almacenamiento, despacho, transporte y distribución, así como también diversos servicios como el inventariado, el ensamblado y packing. Tenemos también más de 26.000 metros cuadrados de almacenes de frío industrial, operando con importantes clientes que tienen presencia a nivel mundial y donde pueden realizar pues la gestión logística de carga refrigerada, carga congelada y otros, ¿no? En fin, tenemos también una gran variedad de clientes que se dedican a diferentes actividades industriales y comerciales, permitiendo un ordenamiento de la industria en la urbe con opciones atractivas, ¿no? En todo sentido. A través de estos centros generamos trabajo para más o menos alrededor de 500 familias
y eso pues también nos enorgullece mucho, ¿no? Les voy a presentar un pequeño video que creo que resume mejor lo que hacemos. Tenemos servicios de almacenamiento, ¿no? También tenemos clientes que hacen operaciones dentro de nuestros centros. También tenemos alquileres de oficinas, tenemos centros amplios, ¿no? Tenemos las calles más anchas en el distrito que estamos, en realidad. Son cómodas para la operación de nuestros clientes, los centros de frío, que les comentaba hace un momento. Tenemos pues almacenes a menos 26 y menos 40 grados Celsius. Y también tenemos algunas zonas donde se realizan fabricación de alimentos. Algunos de nuestros clientes que se dedican a ello para abastecer a toda Lima metropolitana en este caso. Entonces, nuestros centros brindan un poco eso, ¿no? De flexibilidad. Esto es un reciclaje que tenemos en Arequipa. Hemos reciclado lo que era la planta de aceros Arequipa y estamos transformándola. Ya la hemos transformado en un 50% y la estamos teniendo en valor nuevamente para poder continuar arrendando a nuestros clientes y generar más oportunidad de inversión y de negocio. Este es un proyecto que estamos construyendo hoy por hoy, cerca a Macrópolis, cerca a Rance, en Italia. Y tenemos 83.000 metros cuadrados que vamos a poner en operación. Y 6.000 metros cuadrados más de oficinas, son un total de 88.000 metros. Bueno, es un proyecto que ya arrancamos y que ya tenemos la primera etapa entregada. Entonces, la primera etapa ya está lista y bueno, vamos a continuar un poquito con eso. Entonces, como ven, es muy diverso. Hacemos un poco las opciones de flexibilidad para casi todos los tipos de clientes que llegan a nosotros y mediante eso pues darles proyectos flexibles, ¿no? Entre nuestros proveedores clave para poder llevar a cabo esto, para poder realizar estos proyectos y convertirlos en realidad, tenemos pues justamente a R&B Ingenieros, que como han explicado Francisco y Eduardo, nos ayudan pues a generar mejores soluciones, ¿no? En el caso de R&B nos han ayudado a generar en promedio ahorros de 15% en las partidas asociadas a cimentación, movimiento de tierras y mejoramientos de terreno, y la generación de soluciones innovadoras técnicamente validadas, ¿no? A través de las cuales se han viabilizado varios de los proyectos que tenemos. En perspectiva, un poquito el servicio que uno adquiere con R&B nos ha posibilitado la apertura de soluciones más allá de las tradicionales, ¿no? Que nos ayudan a pues, buscar inversiones más eficientes y, por supuesto, más flexibles que se presten a posibles cambios y modificaciones que tengamos en la superestructura futura en aras de adaptarse un poco al mercado también, ¿no? De modo que no haya que duplicar esta inversión en caso que tengamos estos cambios en el proyecto. Además, también trabaja con socios locales y que en conjunto brindan pues, un mejor soporte técnico y normativo en el contexto local, ¿no? Entonces, bueno, es corta la presentación. Eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias a todos. Ahí expusieron los cuatro, muy interesante, y también los quiero felicitar porque tenemos una gran convocatoria el día de hoy. O sea, yo creo que en algún minuto llegamos a 50 asistentes, así que, y se siguen conectando. Así que los invito a
hacer sus preguntas. Les dije que algunas veces están más tímidos algunos días que otros, pero como les digo, tenemos una gran convocatoria. No tenemos preguntas. En todo caso, yo les voy a enviar si tenemos cualquier comentario, sugerencia. Como les digo, tenemos una gran convocatoria para que ya puedan quedar en contacto con cualquiera de nuestros ponentes de René Lagos Engineers. Pueden hacerle cualquier pregunta, duda, sugerencia. Yo aprovecho de comentarles. ¿Cómo ven ustedes la diferencia en cuanto a la estrategia de crecimiento, de desarrollo en los mercados chilenos y peruanos? ¿Cómo ven ustedes el cumplimiento de la exigencia en el cumplimiento de normas o lo que ustedes ofrecen en relación a los mercados chilenos y peruanos? ¿Cómo lo han acogido acá? Puedo hablar, quizás contestar un poquito ahí en base a nuestra experiencia ya de más de 10 años. La verdad, efectivamente, cuando uno va a un mercado donde el cumplimiento normativo no es riguroso, es bastante ingrato, ya, porque, claro, uno compite muchas veces contra soluciones que no tienen ningún respaldo técnico. Exacto. Eso, la verdad, es muy difícil hacer. Afortunadamente en Perú ya no nos encontramos con eso. Hay procesos bastante rigurosos de aprobación municipal. Las normativas usualmente se cumplen. Ya hay normativas, como mencioné en mi presentación, bastante exigentes de prácticamente todos los ámbitos que rigen un proyecto de esta naturaleza: diseño sísmico, propiamente los materiales, de la geotecnia, etc. Afortunadamente no se generó esa inconveniente que podría generarse en ciertos países donde no se cumplen las normas. Exacto. Sí. Me alegro que puedan desarrollarse ya estratégicamente tanto en Chile como en Perú, en ambos casos con igual éxito. Así que, como les comentaba, los quería felicitar y les vamos a hacer llegar las preguntas y sugerencias que tengamos. Ya estamos en la hora, así que nuevamente les doy las gracias, los felicito y a todos los asistentes, gracias por estar con nosotros el día de hoy, y los queremos dejar invitados a los próximos eventos y webinars que estén atentos. Estamos con hartos eventos presenciales también, siguen conectando personas. Los queremos dejar invitados a todos los eventos presenciales y virtuales que tenemos ya en las próximas semanas, próximos meses, van saliendo en nuestras redes sociales. Estén atentos al mail, de modo de que estén informados y podamos vernos en los próximos días y semanas. También llegan comentarios. Julio Fuentes dice gracias y felicitaciones por el evento. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Muchas gracias a ustedes por la invitación y especial a la Cámara. Perfecto, seguimos en contacto entonces para trabajar juntos en lo que necesiten. Muchas gracias. Estén Muchas muy gracias a bien. todos. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Buenas tardes a todos. Magníficos ponentes, siguen llegando ahí comentarios. Felicitaciones. Bueno, muy buenas tardes, que estén muy bien.